Qué importante es encontrarnos a través de este tipo de espacios en el que hablamos, conocemos y reconocemos al territorio a través de sus historias, a través de las vivencias de diferentes personas que habitan los territorios del municipio de Amagá. Gracias por conectarse a el quinto capítulo de este podcast, Rutas del Barro, el Hierro y el Carbón, Memorias Vivas de Amagá, un espacio que desde la Corporación Nueva Era, Arte y Cultura, a través de este proyecto financiado y apoyado, por supuesto, por el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, generamos y que también nos vinculamos desde Amagá Televisión para que a través de las imágenes, a través de las producciones audiovisuales, podamos también tener este aporte a la construcción del territorio a través de la riqueza audiovisual de nuestro municipio, de este municipio de Amagá, en el que hablar de barro, de hierro y de carbón es hablar de veredas como La Ferrería, es hablar de veredas como Nicanor, y es hablar de cantidad de elementos que se suman a la construcción de ese turismo, por supuesto, de esta ruta turística con sentido histórico y cultural. Hemos vivido una serie de capítulos en los que hemos podido abordar diferentes elementos propios de la naturaleza del proyecto. Hoy para este nuevo capítulo tenemos un invitado que también tiene un aporte social significativo al municipio, en especial en su área, por decirlo así, de impacto desde la educación. Profesor Jorge Mario, gracias por aceptar esta invitación y por llegar hasta estos estudios de Amagá Televisión. Muchas gracias a Nueva Era, al canal comunitario, por invitarnos a compartir sobre todo este proyecto tan interesante y qué rico hablar de Nicanor, conocido como los balcones de Amagá. Profe, un docente, un maestro en una comunidad, en una vereda, juega un papel fundamental. Es un rol muy importante del que no solamente se dispone, sino en el que la comunidad le da, por decirlo así, esa dignidad como parte social importante en el territorio. Es parte del diálogo, es parte de la solución de los problemas, aporta, por supuesto, a las necesidades del territorio y se convierte en un punto de referencia muy grande para la comunidad. ¿Cómo es ese rol que usted ejerce dentro de la vereda? Claro, quiero hablar hoy sobre todo de los educadores rurales, esos educadores del campo que día a día nos levantamos con nuestras botas y recorremos las montañas de Colombia, de Antioquia, en estos momentos de Amagá. Nos convertimos en referentes sociales, en líderes, pero sobre todo con aquella persona que transforma corazones, se convierte en el médico, en el consejero, en el que ayuda desde lo espiritual, pero también en aquello que se cree. La figura del maestro se ha perdido, se viene perdiendo en muchos lugares del mundo y sobre todo del país y el departamento, pero en el área rural todavía se conserva a través de esas familias que creen en el maestro, de esos estudiantes que miran como esa persona que es un referente, pero sobre todo que le genera sueños y expectativas de vida. Trabajar en la ruralidad es muy rico, sobre todo desde aquellas personas que todavía creen en la figura del profe y del maestro como esa persona líder social y que genera cambios a nivel y transformaciones a nivel de la ruralidad. Usted ha tenido de pronto ambas experiencias, tanto docente urbano como docente rural. Claro, yo he tenido experiencias, he sido rector, coordinador de institución educativa, educador urbano, profesor universitario y ahorita en la ruralidad. En el inicio, mi primer trabajo en el municipio de Remedios a 7 horas, de la parte urbana, sin baño, no había energía, nunca había conocido los grupos subversivos y fue la primera persona que me visitó, una persona de un grupo al margen de la ley, pero eso me dio más fuerza para vivir y sobre todo para sentir la vocación de maestro, porque el ser maestro se tiene que llevar desde el corazón, con vocación, pero ser maestro de corazón. He pasado por todas las facetas en educación y ahorita en la ruralidad y amañado. Siento que es un privilegio trabajar desde la tranquilidad, desde el medio ambiente, la naturaleza, pero sobre todo ese corazón tan humilde y tan noble del niño campesino. Bueno, yo muchas veces y de pronto se escucha es que un docente, un maestro es igual que una vocación de un sacerdote, es de por vida y para toda la vida, y no se escoge ser maestro, es una vocación que la persona desarrolla. Claro, total, vengo de una familia de maestros, 4 maestros ¿Y tu mujer en es mi casa, tu señora? Mi esposa es maestra, egresado de la normal de Amagá, sino que me fui alrededor de 27 años del municipio, y lograr, es una labor muy bonita, Dios lo coloca en el camino que es, y poder tocar y transformar corazones es lo más lindo, y cuando esa palabra se escucha, maestro. En Nicanor llevamos proyectos muy hermosos a través de Nueva Era, pero también las visitas domiciliarias.
Yo conozco la casa de cada uno de mis estudiantes y lo que me hace trabajar desde el corazón. Yo llevo también los padres de familia a un día de clase conmigo. Y lo que me hace trabajar desde la realidad, cuando conocemos el contexto, cuando yo conozco a aquel niño que llega tarde a la escuela, el que inclusive me he encontrado estudiantes que duermen en el piso, y poder a través de fundaciones llevar televisores, llevar bicicletas, llevar una cama y mejorar, eso también es la labor del maestro, no únicamente enseñar letras y números, también es enseñar para la vida, pero sobre todo alegrar corazones. Es decir, no es solamente reducirse a la estructura de la escuela, sino que es entender que la escuela es la vereda realmente y llegar a todo ese territorio. Aquí abrimos y hacemos también ese énfasis, es Nicanor, la vereda Nicanor, una vereda que de cierta manera, si lo vamos a una manera objetiva, es un poco olvidada por muchas administraciones, por ejemplo, y por muchos personajes propios del municipio, pero que tiene una resignificación importantísima y que finalmente fue una de las veredas que vio pasar el desarrollo de Antioquia por medio del ferrocarril de Antioquia. Claro, total. Nicanor, cuando yo llegué, y les cuento, yo hice mis prácticas en Amagá, pero no conocía a Nicanor, muy poco conocida por mucha gente de Amagá. La gente allá sale más a Caldas, pero la transformación y la historia que tiene Nicanor a través del ferrocarril y también el potencial turístico que se tiene. Nicanor no es visitado ni aprovechado por Amagá, pero sí por la gente del área metropolitana. Es ir un domingo y recorrer Nicanor, es ver cómo la gente lo visita, cómo la gente va, inclusive a nivel de extranjeros. Allá hay una finca que se llama La Reservita, Sí. y es visitado por holandeses, por franceses. Hace poco llegaron unos canadienses a la escuela a saludarnos y a visitarnos. Nicanor tiene un gran potencial que invito aquí a través de esta cámara y a través del programa que hace Nueva Era y el canal comunitario a que visiten los lugares tan bonitos que tiene Nicanor y la historia que tiene. El balcón me decía. Los balcones de Amagá. ¿Por qué los balcones de Amagá? Allá se divisa hermoso. Yo he subido inclusive en la noche a tomarme un tinto con mi esposa para ver cómo se ve Amagá de hermoso. Se conecta, Nicanor se conecta con Caldas, con Angelópolis y con Amagá. O sea, es un punto estratégico y que además tiene tanta importancia que desde la monografía es la primer vereda que nombran, por ejemplo, la monografía que escribía el maestro Samuel Gómez y decía que los españoles de cierta manera divisaron todo lo que era Amagá, lo entendieron como lo vieron de cierta manera como un valle y fue desde la vereda Nicanor. Claro, es que Nicanor es un epicentro para la divisa y también es desde la parte del agua. Nicanor es el pulmón, es el agua que le llega al municipio de Amagá. Lastimosamente no gozamos con ese privilegio. Nicanor abrimos la llave y llega a Pantano. Muy triste, a través de la sesión comunal. Paradoja de la vida. Claro, total. La sesión comunal decía, como cuando vemos pasar plata para el banco, vemos pasar agua para Amagá, pero recibimos Pantano en Nicanor, cuando de allá llega toda el agua para esta localidad. ¿Y qué pasa? Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar en una vereda, profe, como Nicanor, para que seamos conscientes de esta realidad y no de pronto podamos empezar a exigir un derecho tan básico como es el agua? Claro. Tan básico no, tan necesario y el primer derecho que podemos Y tener. vital, ¿cierto? El agua es vital. ¿Qué ha faltado? Voluntad. Voluntad política para organizar desde un buen acueducto, para que el agua llegue limpia, para que se preocupen por la comunidad y saber que es que allá ya llega el agua. No es únicamente que se logre traer al municipio de Amagá, es el medio de gratitud que Amagá, que Nicanor tenga agua potable y limpia para tomar. Cuando hablamos de rutas del barro, el hierro y el carbón, y cuando hablamos de proyectos que rescaten la historia, la tradición oral, la tradición cultural del municipio de Amagá, y hablamos de estos proyectos encaminados a veredas como Nicanor, ¿cuál es ese impacto que puede tener sobre escuelas y sobre su labor docente, sobre esta institución educativa? Claro, este proyecto es muy interesante y a través de Nueva Era, primero, porque acerca y conecta la institución educativa y la educación desde todos los ámbitos. Trajo la acción comunal, la comunidad, aquellos artistas que en cierto momento estaban aislados y decir, bueno, trajemos en equipo para un proyecto turístico y también del conocimiento de la historia. Porque es que vamos llegando muchachos y las instituciones educativas son jóvenes que desconocen la historia de Nicanor, pero a través de las acciones comunales, de los líderes de la acción comunal y de personas del mismo medio, han hecho que los muchachos primero conozcan el contexto y la historia de Nicanor. Tercero, que reconozca el gran potencial turístico que tenemos. Nicanor tiene un potencial y entonces decirle desde la reservita, desde el glamping, desde el restaurante, desde todo lo que se tiene, vengamos a unirnos y tenemos una ruta turística. ¿Qué nos da ahorita Nueva Era? Es ayudarnos a organizar.
¿cierto? Y articular esos procesos que se tienen. Importantísimo, porque andamos como con redes sueltas, pero nos permite articular y lo más importante también, sistematizar. Cuando hablamos de turismo y cuando somos conscientes de que Nicanor tiene una expansión turística amplia, hablamos de la Reservita, hablamos de glamping entre nieblas, hablamos de toda la ruta y este circuito que a través del ciclismo muchos turistas generan, pero también hablamos de cultura y hablamos de historia. ¿Cómo se puede articular y cómo se puede concebir un Nicanor que realmente viva ese turismo con sentido cultural, con sentido histórico y que el turista que llegue pueda entender la riqueza cultural que tiene esta vereda? Claro, yo pienso que lo primero, armando una ruta turística, ¿cierto? Lo que está haciendo ahorita Nueva Era y es que la gente llega a Nicanor y se dé cuenta qué podemos hacer, con qué contamos en Nicanor, desde las caminatas, desde las diferentes glamping que se tienen, desde la Reservita, desde las cuatrimotos, en Salinas también hay cuatrimotos, para paseo inclusive a nivel de la misma vereda. Entonces es lograr que quien llega a Nicanor se dé cuenta qué puede estar, qué puede hacer, ¿cierto? Desde la misma demarcación de la ruta, pero algo muy importante también, y es a través que vaya en armonía con la conservación del medio ambiente, ¿cierto? Que no sea un turístico únicamente que genere economía, un turismo también que genere una comunicación, una armonía con el medio ambiente. Le cuento que aprovecho acá, venimos en un proyecto con la Reservita y la de AFIT, donde ya hemos identificado 50 especies de aves en Nicanor. Claro, ya se tiene la fotografía, se tiene el nombre y hacia allá apuntamos también, en que Nicanor no se vaya únicamente a recorrer, que también se tenga de avistamiento de aves. O sea, que sea completo. Es que la naturaleza y la riqueza ambiental que hay en Nicanor es grande, es inmensa y da gusto efectivamente poder estar allá. Cuando hablamos también de rutas del barro, el hierro y el carbón, es hablar de la escuela, de la institución educativa y por supuesto del alma de su escuela, que son los estudiantes. Y es también hablar un poco de ese impacto y de ese proyecto, cómo ha llegado a la escuela. Hablemos un poco también, profe, y cuéntenos cuál ha sido ese impacto que ha recibido y por qué es importante que proyectos como ese no pasen de largo. Bien podría pasar de largo por la línea del ferrocarril y no entrar a la escuela y solamente hacer un trabajo, por decirlo así, no tan amplio, mejor dicho, pero cuando llega a la institución educativa, cuando se proyecta con los estudiantes, cuando se trabaja con los padres de familia, con el profesor, ¿cuál es ese resultado que pueden haber obtenido? Claro, un resultado importante y es trabajar en comunidad. Las capacitaciones, los talleres se dan en la institución educativa, entonces que la comunidad conozca la escuela y generar sentido de pertenencia. Lo segundo es que los muchachos también conozcan el contexto, serán las futuras familias, los futuros padres de familia que irán a vivir en Nicanor. Lo otro es que se genere comunidad educativa, ¿cierto? Donde participa el padre de familia, participa el estudiante, la acción comunal, con un solo propósito, y Nicanor. Pienso que en esto nos queda un trabajo en equipo, Y lo otro es dejar una capacidad instalada. Eso no nos podemos quedar en que únicamente se pasa un proceso, se pasa una actividad, se trabaja en equipo, se hacen diferentes actividades, se viene Nueva Era, pero hay que continuar. Y es ahí donde queda la tarea de la comunidad de Nicanor, inclusive no del maestro, porque nosotros estamos de paso. Es que la gente se empodere de esos procesos y puedan perdurar en el tiempo. Y no podemos también descartar algo. Hablamos de cultura, hablamos de turismo y hablamos de historia. Les decía yo estos días a los muchachos en el aula de clase. No podemos perder también y preocuparnos por el turismo. Esto tiene que ir desde la parte ambiental, pero también desde la parte agrícola. En Nicanor se siembra. Entonces no podemos tener únicamente muchachos que se preocupen por el turismo, que también se preocupen por el campo y por las huertas. Y necesitamos también juventud en las veredas. Claro, Nueva Era, ahorita que es educación rural para Antioquia, tiene la universidad en el campo. Y qué bueno, que la gente ya se dé cuenta que es que no únicamente se puede estudiar en las grandes capitales, que también necesitamos el campesino que nos siembre la yuca, ese campesino que saque el plátano, porque es que allá es donde sale nuestra comida. Entonces tiene que ser un turismo, pero en armonía con el medio ambiente, pero también sobre todo con la parte agrícola. ¿Cómo podría usted resumir, profe, esta experiencia que ha tenido no solamente a través de rutas del barro y el hierro y el carbón, sino también a través del laboratorio creativo, a través de la cátedra municipal del ferrocarril, que de cierta manera son proyectos que se pueden integrar y que queda como resultado de cierta manera tangible para la comunidad y unos resultados muy profundos que resumen lo que usted decía ahorita, ese llamado para la comunidad, y es que ellos son los llamados finalmente a cuidarlo y preservarlo? ¿Cómo resume usted o cómo podría contarnos un poco sobre estos proyectos? Claro, yo lo resumo en valorar. Nos hicieron despertar y valorar lo que teníamos en Nicanor, descubrir qué se tiene en Nicanor desde lo turismo, de lo cultural,
recuperar la historia, esa parte de oralidades, de lograr escuchar los viejos y la gente que lleva años en Nicanor, compartir con los niños. Entonces un encuentro generacional donde el viejo le cuenta al niño qué tiene Nicanor. Entonces valorar también. Lo otro es sistematizar. Se nos quedaba todo en el escrito, se nos quedaba todo, perdón, en el conversatorio. Pero ahorita en Nueva Era nos ayuda a sistematizar. Lo otro es generar una ruta turística. Y lo otro es hacernos visible en Amagá. Nicanor era poco visible, desde que yo llegué a las tareas con la acción comunal y le dije yo, lo primero es hacerlo visible en Nicanor, en Amagá, eso nos va a permitir ser visibles y que en Amagá se conozca qué potencial se tiene allá. Y lo otro, me quedo con la palabra que yo iniciaba ahora, el trabajo en comunidad. Hay un trabajo en comunidad muy, muy interesante que nos ha logrado entre institución educativa, la sede, Nueva Era, la acción comunal, los estudiantes, que Nicanor se una. Profe, qué bueno es conversar y dialogar. Dios te pague por este espacio. No, muchas gracias. Bienvenido a Nicanor, a toda la gente de Amagá, para que lo conozca, disfruten de la naturaleza, el medio ambiente. Y allá hay mucho para hacer. Bienvenidos y allá los esperamos con corazón. Encontramos gente muy amable, pero sobre todo con un gran carisma y que yo sé que lo irán a disfrutar en los balcones de Amagá. Muchas gracias, profe, y a ustedes también por estar conectados con este espacio en el que dialogamos sobre la historia, la cultura y las memorias vivas del municipio de Amagá en ese podcast Rutas del Barro, el Hierro y el Carbón, Memorias Vivas de Amagá. Quienes de pronto sea primera vez que acompañan y que ven este capítulo, todos los capítulos que hemos realizado y los que vendrán están en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Amagá Televisión o en Facebook Amagá Televisión o Nueva Era Arte y Cultura. Hablamos un poco también con diferentes expertos y vienen diferentes capítulos más adelante. A ustedes muchas gracias por estar conectados con Amagá Televisión.